agradecer su presencia y darles un saludo. Veo un montón de invitados por lado y lado del doctor Sanabria, los que trajo también Andrés. Bienvenidos todos, por favor. Que bueno, vamos a empezar entonces la sesión para no hacer retrasarnos, siendo las 11:05. Veamos el orden del día. Secretaria. Buenos días. Buenos días. Orden del día propuesto para el día 8 de mayo de 2024. Primero, instalación de la sesión en cargo del académico presidente don Gonzalo Garavito Silva. Segundo, lectura y aprobación del proyecto del orden del día. Tercero, himno de Bogotá. Cuarto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Quinto, palabras del académico presidente y presentación de sus objetivos de trabajo. Sexto, presentación del académico recipiendario a cargo del académico correspondiente, don Pablo Uribe Ricaurte. Séptimo, presentación de la conferencia del día titulada Raíces Bogotanas, con cuya lectura toma posesión como académico correspondiente don Carlos Roberto Sanabria Gómez. Octavo, acto de posesión, toma de juramento de rigor por parte del presidente y entrega de diploma, colocación de venera y escudo que lo acredita como académico correspondiente. 9. Presentación del libro Colombia en Camino Moral de la académica del número Mercedes Medina de Pacheco por parte de la misma. 10. Almuerzo ofrecido gentilmente por la Sociedad de Mejora y Ornato de Bogotá. 11. Comentarios, proposiciones de asuntos varios. Bueno, respetados amigos, académicos, amables asistentes, invitados, quisiera antes que nada dar curso a esta importante sesión planteándoles una breve reflexión, para la cual he preparado unas cortas palabras. Pienso que la que hoy conocemos como realidad social guarda como nunca inmensas diferencias con la recién pasada. En cambio, asombro a los que nacimos en este siglo anterior. Somos de corte humanístico y aún apegados a los libros impresos, a los encierros en los salones de las bibliotecas, a los rincones tranquilos de nuestras casas, acostumbrados a las conferencias magistrales. Entonces, y con relativa dificultad, nos hemos venido adaptando a la tecnología. Nos preguntamos hoy la vigencia de nuestras actuaciones en la academia, que reafirma los valores tradicionales y rinde tributo a la maestra de nuestra conducta, la historia, la nuestra, la colombiana, la bogotana. Debemos y tenemos que reflexionar los descubrimientos, las nuevas tecnologías, los cambios sociales y políticos han empujado día a día a una variante en las formas de vida de las personas. Debe quedar atrás nuestra mentalidad del siglo pasado, si es que deseamos seguir defendiendo nuestra institución. Es imperioso implantar nuevas estrategias para cumplir nuestra misión. ¿Sí? Nuestra misión, en el artículo 6 de nuestros estatutos dice: investigar, escribir, informar y divulgar a través de los distintos medios académicos y de comunicación el resultado de sus actividades, con el fin de promover todos los valores culturales y sociales de naturaleza histórica que han de contribuir a una sociedad más culta y cívica. Un primer paso mínimo, necesario, lo hemos dado con nuestra página web, con materiales que apenas nace. En esta próximamente aparecerá el boletín digital, también en las páginas de fotografías de eventos, fragmentos de videos grabados, de sesiones ya logradas. Se presentan imágenes de portadas de algunos libros de nuestros académicos con algunos renglones sobre su contenido. Conviene entonces una pausa para reencontrar el rumbo de nuestra acción y pensar hasta qué punto nuestro trabajo es digno de mantenerse o hacer un viraje, siempre persiguiendo que la historia no desaparezca. Ahora, inmersos sorpresivamente en la era digital, en la
tormenta de las redes sociales, en la liviandad de las comunicaciones del WhatsApp. Hacer votos porque los hombres y mujeres estudiosos permitan, y dentro de estos principalmente los admirables historiadores, con esa actuación espontánea y apasionada que proviene de cualquier disciplina humanística, pero que aman con pasión la historia y más la de su esencia, la de su patria. En medio de esta especie de tsunami tecnodigital, esta crítica pretende ser constructiva, apoyado en la trayectoria de nuestra relativamente joven institución, y que lo dicho tenga el poder de generar soluciones creativas, y más ahora, y mucho más cuando enfrentamos la llegada de la conocida inteligencia artificial. Si bien ya todos sabemos de las ilimitadas posibilidades de respuestas que obtenemos con el chat GPT, debemos anotar que la historia no son únicamente datos, millones de estos, es un chat que carece de humanidad, de emoción, de sentimiento, de criterio, y este no pasa de ser, a mi manera de ver, únicamente una máquina programada mediante algoritmos escogidos por la creatividad de unas personas, pero anotar que detrás de cada prompt ha de existir el carácter y el lenguaje del humano, y es que finalmente el conductor de la respuesta. Sea este un llamado a todos los académicos amigos a persistir, a trabajar para que los seres estudiosos, y entre estos los que dedican su tiempo a estudiar e investigar la historia, tendrán vigencia y utilidad social. Es de esperar que con su voz recia la sociedad no se deje obstaculizar por las máquinas, y el espíritu de su palabra racional perdure por encima de la mecánica informal que permanece amenazante en esta era digital. No quiero que quede el sinsabor de tildar a estos tipos de cambio, las nuevas tecnologías de la información, como per se negativo. A esta tecnología sabremos apreciarla, entenderla y adoptarla. De hecho, unas o varias de sus aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes nos acompañan en el bolsillo, en la universidad, en las oficinas, en la casa. Probablemente nuestros sucesores escribirán su historia y su aporte benéfico a la sociedad. Pero antes debemos procurar que la superioridad tecnológica no desplace el sentido humanista de las profesiones, cualesquiera que ellas sean. No nos dejemos intimidar y que veamos a partir de hoy la posibilidad de que sean ellas, las novedades digitales, las que nos den una mano. Por tanto, debo proponer que con las capacidades y conocimientos que tenemos de historiadores podamos registrar, grabar para emitir, entre los que deseen preparar cortos capítulos de cada especialidad de cada uno, como ocurre hoy con los conocidos podcasts, o sencillamente mediante incursiones a la manera de los que participan en la plataforma de YouTube. Mi oferta personal se basa en conocimientos básicos que he conseguido como profesor de medios audiovisuales y mi cercanía por varios años a la producción de televisión. De contar con su aprobación, espero en nuestra oficina a quienes lo deseen, para que en conjunto organicemos el programa de trabajo a partir de la próxima semana, cuidando que no obstaculice las labores académicas. Estimados compañeros académicos, la altura y el prestigio de nuestra entidad está en buenas manos, y esto se reafirma en cada sesión ordinaria o extraordinaria que convocamos. Trabajemos, que el futuro inmediato nos necesita. El buen uso del lenguaje, de la palabra, en cada caso destaca, y es que, para nuestra fortuna, muchos de nuestros asociados son o han sido profesionales muy destacados, o son catedráticos y reconocidos escritores. La corrección, el estilo, la colaboración se repiten en este salón, como hoy, cada miércoles primero de mes. Nos atrae, nos sugiere cada vez mejores investigaciones y trabajos, sea como en otras ocasiones, la oportunidad de decirles gracias a nuestros académicos hoy presentes
y a nuestros invitados. Carlos Roberto Sanabria Gómez es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con especialización en docencia universitaria en el mismo plantel educativo. Durante 30 años fue catedrático de 12 universidades, entre ellas el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Jorge Tadeo, la Universidad Católica de Colombia y la Corporación Universitaria Republicana. También fue docente en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Charly Solano. Ha trabajado tanto en el sector público como en la empresa privada. Ha colaborado en revistas como Agenda Nacional, cuando la dirigió Alberto Dangond Uribe, Moralibe, Revista Internacional del Caribe, y en la revista de la Universidad de Rosario. Tiene 2 libros publicados: Derecho Constitucional en forma didáctica y Nociones fundamentales de derecho colombiano. Su gusto por la historia de Colombia data de 1995, cuando fue profesor en la Universidad Sergio Arboleda de la asignatura Historia Política y Constitucional de Colombia. Buenas tardes. Señor presidente de la Academia de Bogotá, de la Academia de Historia de Bogotá, doctor Gonzalo Garavito Silva, señor vicepresidente, doctor José María Ovaldo Garrido, señor secretario, doctor Jorge Fernández Duque, distinguidos historiadores, para mí muy placentero hablar de Bogotá, presentar algunos tópicos, algunos fundamentos históricos, políticos, filosóficos y jurídicos acerca de los antecedentes de la organización y funcionamiento de la Nueva Granada, y más específicamente de la capital de la República, que en ese momento se llamaba Santa Fe de Bogotá. He cogido como columna vertebral el libro El Carnero de Juan Rodríguez Freire, y hablaba yo con una persona que hoy se encuentra presente, con mi cuñado, hablando del libro de El Carnero. Decíamos que es un libro difícil de leer. Realmente sería muy presuntuoso de mi parte decir que yo voy a explicar El Carnero. No, El Carnero es un libro maravilloso, pero trata de una forma muy sucinta de algunos episodios en que yo quiero profundizar, que nuestras etapas de la historia son la conquista, la colonia, la independencia y la república. La conquista viene dada desde 1492 hasta 1550, la colonia de 1550 justamente con la fundación de la Real Audiencia de Santa Fe, hasta 1810. La independencia de 1810 cubre las luchas de independencia, y la república, final de estas luchas de independencia hasta el momento actual. Primero el nombre. Entonces, pues el carnero tiene muchos significados. Significa lo malévolo, significa un entierro, significa el camino que va a ese entierro, significa los expedientes de archivos judiciales. Básicamente, el nombre, que es larguísimo, el que va después del carnero, realmente el nombre adecuado es el que el mismo Rodríguez Freire menciona: conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada, de las Indias Occidentales, del Mar Océano, y fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, primera en este reino, donde se fundó la Real Audiencia de Cancillería, siendo la cabeza se hizo al arzobispado. Vamos a hablar
de las influencias que tuvo Juan Rodríguez Frey. Básicamente son las siguientes. En primer lugar, la Biblia. En segundo término, vamos a hablar de la historia antigua, básicamente de la historia de Grecia, de la historia de Roma y muy especialmente de la Celestina, escrita por Fernando de Rojas. ¿Quién era Fernando de Rojas? Fernando de Rojas básicamente vive entre los años 1474 y 1545. Es un hombre que nace en Toledo, España, y que básicamente va a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca, Derecho e Historia en la Universidad de Salamanca, y desde luego va a hacer esta obra que es una obra maestra de la Celestina. Básicamente el argumento de la Celestina es el siguiente: la Celestina es una alcahueta, es decir, es una mujer que se presta para que Calisto, que se enamora de Melibea, tenga citas de amor Calisto con Melibea. Esta realmente es una tragicomedia. Vamos a ver el siguiente aspecto. Juan Rodríguez Freire era misógino. Si uno mira en el diccionario de la Real Academia Española, la misoginia es la aversión a las mujeres. Los autores convienen en afirmar que no era misógino, entre otras cosas porque Rodríguez Freire era casado, que no era misógino. Lo que pasa es que Rodríguez Freire le tenía aversión a determinadas mujeres muy bellas que utilizaban sus encantos para lograr sus propósitos. Y entonces ahí menciona Rodríguez Freire la historia de la mestiza Inés de Hinojosa. Muchos años más tarde, el señor Próspero Morales, que vive de 1920 a 1990, hace una magnífica novela que se lleva a la televisión colombiana y que se llama Los pecados de Inés de Hinojosa. ¿Quién era Próspero Morales? Periodista muy importante que escribe en El Tiempo, que escribe en El Espectador, que trabaja en El Tiempo en la parte literaria, igualmente trabaja en Caracas, trabaja en Nueva York, es un hombre muy estudioso, es profesor de Humanidades de la Universidad América de Colombia y hace este libro llamado Los pecados de Inés de Hinojosa. Doña Inés de Hinojosa tiene una vida muy azarosa. Es una mestiza muy bella, hija de Fernando de Hinojosa y de una nativa. Ella nace en el Cabo de la Vela. Como Fernando de Hinojosa es jugador empedernido, juega a su hija a los dados y a las cartas con Pedro de Ávila, y Pedro de Ávila le gana la partida. Entonces se ve obligado el papá Fernando de Hinojosa a cederle a su hija a Pedro de Ávila para que se case. Se casa con doña Inés, la maltrata, que es un maltratador, le pega antes y después de hacer el amor. Llega Jorge Boto y doña Inés de Hinojosa se enamora, no dicho, los dos se enamoran perdidamente, y convence a doña Inés, a Jorge Boto, de que hay que matar como sea a Pedro de Ávila. Entonces, en un lugar desértico lo encuentra Jorge Boto y lo mata con puñaladas. Pedro Bravo Rivera muere decapitado, Inés de Hinojosa muere ahorcada, Hernán Bravo Rivera también muere ahorcado, y ahí termina básicamente el libro. Vamos a tratar un tema bien interesante ahora, quizás para mí el más importante de esta intervención, es el estatus jurídico del indio. Dice en su libro El Carnero, se menciona las guerras de las diferentes tribus.
las guerras, por ejemplo, del cacique de Bogotá con el cacique de Tunja, con el de Rabiriquí y con el de Guatavita. La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención alguna visión que tienen los violentólogos, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra, pero Rafael Pardo Rueda, que sigue la misma línea de López Michelsen, dice que 10 años antes, que parece que 10 años antes, o 20 años antes de la llegada de los españoles a estas tierras, las principales tribus amenazaban con desaparecer a causa de sus luchas internas. Es de establecer quiénes fueron esas personas que acompañaron a Colón en sus primeros viajes. Y uno se aterra, por lo menos yo me aterré cuando comencé hace muchos años a leer sobre esto. Me aterré de que fueron los presidiarios de las cárceles de Cádiz y de Valladolid. A partir de 1510 y por cédulas reales, la monarquía española estableció que debían venir a América, en primer lugar, los castellanos, de buena sangre, de familias distinguidas, no cualquier persona, que fueran católicas. Se prohibió la venida de los moros, de los gitanos, de los negros. Posteriormente, y por otras normas, se estableció que se podía venir de otros sitios diferentes a Castilla, de otras poblaciones diferentes a Castilla, pero en las mismas condiciones. Es decir, que fueran personas de las mejores familias. Obviamente esto lo aprovecharon los segundones. Es decir, acordémonos que en España había una cuestión que era el mayorazgo, que el mayor era el que le daba todo. Los segundones entonces aprovecharon esta oferta que se les presentaba a la mano y se vinieron a América pues a hacer su plática, a hacer sus negocios. Y finalmente se dijo que era posible que vinieran europeos, otros europeos. Las capitulaciones eran un contrato que hacía el rey de España con los conquistadores. ¿En qué consistía ese contrato? Hombre, yo a usted lo nombro, le decía el rey de España, yo a usted lo nombro capitán general, gobernador, con atribuciones civiles y militares, y usted va a tener que llegar y conquistar y coger las riquezas y enviarnos los quintos reales a nosotros, a la monarquía. ¿Cómo los enviaban? A través de una institución que se llamaba la Casa de Contratación de Sevilla. Es decir, que hubo dos entidades en España que manejaron la conquista. Desde el punto de vista comercial, la Casa de Contratación de Sevilla. Desde el punto de vista político, el Consejo Real de Indias. Históricamente, el doctor Indalecio León Aguirre, en esa magnífica obra, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, narra cómo hubo dos leyendas, la leyenda negra y la leyenda rosa. La leyenda negra, a cargo de los conquistadores, de los encomenderos, y la leyenda rosa, ¿a cargo de quién? De los frailes, particularmente de los dominicos, de los franciscanos y más tarde de los jesuitas. Efectivamente, en el año de 1510 llega a la Española, hoy Santo Domingo, un fraile muy importante, Fray Antonio de Montesinos. Fray Antonio de Montesinos llega entonces a la Española. Pues este señor Montesinos no tiene mucho éxito. El que sí va a tener mucho éxito es Fray Bartolomé de las Casas, que llega a América en el año de 1540 y que va a tener mucho éxito por algo que les voy a comentar.
y es que él se va a hacer muy amigo de Carlos V, rey de España, emperador de Alemania, uno de los hombres más poderosos del mundo. De ese emperador tan importante, que era tan católico y que amaba tanto el español, que decía lo siguiente: cuando yo mando a mis tropas lo hago en alemán, cuando quiero hablar de amor con mi mujer lo hago en francés, pero cuando quiero dirigirme a Dios lo hago en el idioma español. Qué belleza, ¿no? Y sin embargo nosotros no apreciamos nuestro idioma. Entonces este señor, y en estos momentos en que parece que se va a salvar la raza aborigen, don Fernando de Valdés, el cardenal de Sevilla, dice: no, esto no puede ser posible, tenemos que encontrar un hombre que ataque a este fraile, tenemos que encontrar un ideólogo de los encomenderos y de la esclavitud en América. Y entonces se dirige a la corte y encuentra que el historiador de la corte de Carlos V es Juan Ginés de Sepúlveda. Ese nombre es muy importante porque Juan Ginés de Sepúlveda va a ser el historiador de la corte de Carlos V. Había escrito un libro que se llamaba Demócrates Primus, sobre las guerras de Carlos V, y procede entonces a hacer otro libro que se llama Demócrates Secundus, o de las justas guerras contra los indios. Llega a manos de Bartolomé de las Casas, se enfurece el fraile y promueve lo que se va a llamar la Junta de Valladolid, es decir, que se van a enfrentar ese fraile llamado Bartolomé de las Casas con el señor Juan Ginés de Sepúlveda en Valladolid, siendo esto una de las situaciones más importantes que se van a presentar desde el punto de vista ideológico y de los derechos humanos en favor del aborigen. El señor Juan Ginés de Sepúlveda, con toda su petulancia, con su arrogancia, llega y les dice al auditorio: los indios son unos salvajes, son unos brutos, no creen en Dios, tienen unas prácticas demoníacas, sobre todo son impíos, no creen en la santa religión católica. Nosotros tenemos que hacerlos creer en la santa religión católica por las buenas o por las malas. Por eso se habla de las justas guerras contra los indios. ¿Cuáles son los argumentos de Ginés de Sepúlveda? Los argumentos de Ginés de Sepúlveda básicamente son la Biblia en algunas partes del Antiguo Testamento, la política de Aristóteles en la parte relativa a la esclavitud, y en cambio este fraile, humilde, sencillo, querido, lo que va a hacer es una radiografía de lo que está sucediendo en América. La esclavitud, los trabajos forzados que ponen a los pobres indios a cargar bultos, hasta matarlos prácticamente, hasta asesinarlos. Resultado de esta contienda es que va a ganar Bartolomé de las Casas. ¿Cómo termina Bartolomé sus palabras? Dice: mire, el señor Aristóteles está quemándose en los profundos infiernos, lo importante es salvar a los pobrecitos indios. Y termina con estas palabras: todos los pueblos del mundo son hombres. ¿Cuál es el resultado importantísimo de este debate, que según los historiadores es el debate más importante que se da en el siglo XVI? Primero, sale de circulación la obra Demócrates Secundus. Segundo, vienen las leyes nuevas de España que van a prohibir los servicios personales. Tercero, se comienza a hablar de la necesidad de que acá en América se instauren las audiencias, las reales audiencias. La administración de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, se le dio el título de adelantados o gobernadores capitanes generales con
funciones militares y funciones civiles a nuestros conquistadores. Otros mandatarios u otras personas bien importantes fueron los corregidores. Hubo alcaldes mayores, hubo cabildos o consejos, porque entre otras cosas el municipio español nos lo trasladaron a América. Indudablemente la más importante de las entidades fue la Real Audiencia de Santa Fe, que comenzó a hablarse de ella, repito, en el año de 1547 y se pone o entra en vigencia en el año de 1550. ¿Cuál era la organización y funcionamiento de esta Real Audiencia? Mire, acá hay algo bien interesante. Es que acá no había división de poderes, sino que todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el contencioso, el consultivo, todos, absolutamente todos los poderes, los tres poderes, incluyendo la labor que hoy desempeña la Procuraduría, todo lo asumía la Real Audiencia. Como poder legislativo dictaba los autos acordados, que era el equivalente a las leyes. Como poder ejecutivo hacía que esos acuerdos se respetaran. Como poder judicial atendía situaciones criminales, civiles, laborales, administrativas. Igualmente atendía lo relativo a las facultades disciplinarias. Igualmente esa función consultiva que actualmente tiene nuestro Consejo de Estado la hacían oyendo a los oidores en los negocios del gobierno, la presidencia. Realmente, como eran 5 oidores, era tan difícil ponerlos a todos de acuerdo. Se estableció que era necesario un presidente de la Real Audiencia que pusiera de acuerdo a los oidores en las cuestiones más importantes. Siendo el primero y más importante de todos los presidentes don Andrés Díaz Venero de Leyva, que por eso se llama esa población tan bonita de Boyacá, Villa de Leyva, en honor a don Andrés Díaz Venero de Leyva. ¿Qué hace don Andrés Díaz Venero de Leyva? En primer lugar, prohíbe rotundamente los servicios penales en Santa Fe y en la Nueva Granada en general. Segundo, tasa los impuestos. ¿A través de qué? De la Real Audiencia. Los oidores se van a desplazar a todo lo largo de la Nueva Granada y van a ir prácticamente a todas las encomiendas con un cuestionario, pero de todas las cosas más importantes que hace don Andrés Venero de Leyva es que hace una profunda reforma laboral. En primer lugar, se establece el salario mínimo tasado por la Real Audiencia. Segundo, se establece 8 horas de trabajo, 4 por la mañana, 4 por la tarde. Tercero, se establece dominicales y festivos pagados. Es decir, todas esas reformas tan importantes solamente las tendremos bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Y de ahí en adelante, don Gonzalo Jiménez de Quesada y los encomenderos se vinieron en contra del pobre don Andrés Díaz Venero de Leyva. Querían sacarlo, perdón la expresión, pero lo querían sacar a patadas, como fuera. Entonces, vinieron a hacerle la investigación, los famosos juicios de residencia, que en ese momento se llamaban así, que era lo que equivalía a la Procuraduría General de la Nación, procesos disciplinarios. Pero sale también librado don Andrés Venero de Leyva, que lo premian y le dan un sitio de honor en el Consejo Real de Indias. Vamos a tratar finalmente la llegada de Fray Cristóbal de Torres como arzobispo de Bogotá y sus ejecutorias. Fray Cristóbal de Torres y Botones nace en el año de 1573 y muere en el año de 1654. ¿Quién es este señor? Es un fraile dominico, tenía mucha sensibilidad social y ordena que todos los indios tengan la comunión y la confesión. En este momento la intelectualidad española de los siglos XV y XVI se preocupa por, digamos, la academia,
por ilustrar a las personas que trabajan en la burocracia a través de los colegios mayores. Fray Cristóbal de Torres y Motones trabaja en la corte de Carlos III y de Carlos IV y llega a ser confesor de la reina. Tiene una devoción especial por la Virgen del Rosario. Un año antes de su muerte, fíjense ustedes, en el año 1653, funda el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y hace y escribe él las primeras constituciones. En estos 300, casi 71 años que va a cumplir el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el Rosario ha pasado por muchas épocas. En primer lugar, la inauguración de la Cátedra de Matemáticas por don José Celestino Mutis y la expedición botánica a cargo del mismo y de sus alumnos. En este siglo XX, la llegada, algo bien importante, felicitaciones a las mujeres que hay en este recinto, la llegada de la mujer a la Universidad Colombiana, en la que es partícipe del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Y la séptima papeleta, donde actúan muchos estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, y que da lugar a nuestra Constitución, a nuestra actual Constitución de 1991. Parafraseando a ese maestro de la democracia que se llamó Gaitán, yo diría que mi mamá era esa señora amable, distinguida e inteligente que me enseñó que lo imposible es solo lo difícil, mirado con los ojos de quien ha perdido la fe y para quien ha muerto la esperanza. Gracias. Señor, entonces, Carlos Roberto Sanabria, jura usted por Dios, por la patria, cumplir con las obligaciones que impone su nueva condición de académico correspondiente de esta nuestra institución. Sí. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo recompense, o si no, él y ella os lo demanden. Gracias. Entonces entregamos, la academia entrega el diploma correspondiente, que espero sea recibido y lo reciba con orgullo. Otra cosa quiero hacer también, si alguna de las personas, por ejemplo, la persona que quiera, le puede colocar el escudo aquí al doctor Sanabria de la familia. La hermana va a colocar el escudo. Bien, doctor. Bien. Muy bella, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, qué honor.